Estamos conversando con Bernardo Fuentes, economista y consultor económico. Antes de la pausa te preguntaba por los puntos que tocaba a las zonas francas del país, que evidentemente ha sido el grupo que, por lo que se ha esbozado, ha sido más perjudicado. Sí, sí. Yo creo que ese es uno de los aspectos que más debiera quizá preocuparnos, porque estamos hablando primero de un sector que es fundamental, porque los números lo dicen, el nivel de generación de divisas para la economía. Han contribuido con dólares que necesitamos para financiar nuestras importaciones. Segundo, genera mucho empleo y ha sufrido en los últimos años. O sea, es un sector que está totalmente abierto a la competencia global y que en los últimos años viene perdiendo empleos. Así es. Entonces, cuando un empresario de esto decide invertir en un país y montar una zona franca, lo primero que hace es ver cuáles opciones tiene, porque es que están en todos sitios, todos los países tienen esquema de zona franca. Y cuando digan, bueno, en tal sitio me ofrecen esto y aquí me ofrecen esto, o sea, puede ser muy dañino querer implementar un esquema diferente a lo que hay en los otros países. Nosotros deberíamos ver qué ofrecen ellos y acoplarnos a eso, porque es que si no, de verdad que lo vamos a perder, y es un sector muy importante a nivel de hecho, transferencia de conocimiento. Hay un caso súper interesante que yo pude estudiar recientemente de un grupo de empleados, ex empleados de zona franca, que con las técnicas que aprendieron en sus trabajos anteriores, han montado todo, vamos a llamarle un clúster ahí en La Romana de ropa, y tienen toda una industria ellos mismos. Una cooperativa. Que han podido desarrollar, y la gente va allá y compra cantidad de ropa increíble por los conocimientos que adquirieron en zona franca. Bernardo, lo interesante sería, quizás debimos de haber empezado la entrevista por ahí, pero interesante sería, se habla de un déficit de unos 170 mil millones de pesos. Sí. 6.4 del PIB. A tu juicio, ¿qué provocó ese déficit? ¿Cuáles fueron los factores? Sí. La campaña electoral influyó, la sobrevaloración en obras, el gasto corriente. ¿Cuáles fueron los factores que influyeron que en los últimos 2 años tenemos un déficit? Sí. Hay dos cosas tan alto? Nosotros venimos desde el 2008, de hecho, con déficit bastante significativo, con déficit que superan los 50 mil millones cada año, desde el 2008. Y de hecho nosotros nos habíamos comprometido con el fondo a irlo reduciendo poco a poco. Para este año se proyectaba de 1.5. Para este año el presupuesto contemplaba 22 mil millones. Sí, 1.5. Que de hecho era mayor a lo que estaba en el acuerdo con el fondo, porque el acuerdo con el fondo que se firmó en el 2009 contemplaba 14 mil millones. Entonces de 14 mil ya se había llevado a 22. Eso fue por la brecha de la energía eléctrica. Sí, pero que eso se veía venir. O sea, cuando se aprobó el presupuesto 2012, todo el mundo sabía que el subsidio eléctrico no se iba a poder reducir. Era una cuestión también que uno no se pregunta cómo el fondo también participaba en ese engaño de ellos mismos, o sea, sabiendo que la proyección del subsidio eléctrico iba a pasar de los 1.000 millones de dólares. Sí, sí. Entonces hay dos cosas para el 2012 que explican el déficit mayormente. El incremento en el subsidio eléctrico, mucho mayor a lo que estaba presupuestado, ¿okay? Pero eso es algo que ya viene arrastrándose. La mayor desviación tuvo que ver con obras de infraestructura, con gasto de capital, que es donde realmente se dispara y se incrementa. O sea, el gasto de capital, los datos a junio muestran un incremento de casi un 100%, o sea, versus el año anterior, 100% más. En momentos cuando las recaudaciones apenas estaban creciendo un 20%. Entonces, si queremos buscar la causa está ahí mayormente. Un incremento desmedido en el gasto de capital que lamentablemente tenía fines electorales. Eso es difícil negarlo. O sea, la cantidad de obra que se inauguró justo antes de las elecciones fue una cosa masiva. Y por eso mismo me lleva al tema de que cómo el gobierno está hablando de un sacrificio, si de hecho lo que se está recortando para el 2013 es algo que va a ocurrir de por sí solo. No se necesita esa inauguración masiva de obras. Pero definitivamente hay algo que hay que tener claro, y es que estamos en una situación complicada. Yo creo que no quiero tampoco llamarnos al pesimismo, pero hay que reconocer que las finanzas públicas están en un desequilibrio, y
inclusive si asumimos que el gobierno adopte estas medidas de recorte que ha anunciado y que además implemente la reforma con los 55 mil millones, el déficit en el 2013 todavía rondaría como mínimo los 60 mil millones. Sí, la proyección es que a desmontarlo al 2015, según anunciaba Temo ayer. Bueno, pero el tema ahí está en credibilidad, o sea, claro. Teníamos que estar en 14 mil millones para la fecha y estamos en 122. A tu juicio, Bernardo, salidas a esto para que no sea tan grave hacia la población, sobre todo hacia la clase media. Sí. ¿Cuáles otras salidas tiene el país? Para mí, la clave está en hacer el ajuste por el lado del gasto, totalmente. O sea, yo estoy convencido de eso, de que el ajuste tiene que ser por el lado del gasto corriente, del gasto de capital, como ya se ha hecho, pero mayormente también tocar el gasto corriente. Eso es despedir empleo. No, y posiblemente. Y se podría también decir, Miguel, correría riesgo también la promesa del 4% a la educación entonces. Bueno, yo creo que el simple hecho de que ellos en ese documento estén planteando un escenario del 2.6 a educación ya llama la atención. O sea, se está dejando como abierto. La posibilidad. O sea, no de que se ve ese compromiso así firme de que sí se va a cumplir. Entonces, o sea, nosotros estamos, como le digo, en una situación difícil. Creo que el gobierno lamentablemente no tiene la credibilidad todavía para exigir el nivel de sacrificio de la población que está exigiendo, y mucho menos después de todos estos casos que hemos visto recientemente de despilfarro en el gasto, de pensiones. Agradecerte, Bernardo, por estar con nosotros en nombre de todo el staff de aquí de Panorama Semanal y Color Visión. Esperamos tenerte en otras ocasiones, sobre todo cuando se apruebe ya finalmente la reforma fiscal. Sí, no, gracias por la invitación, de verdad que espero volver pronto. A ustedes, amigos, gracias y será hasta la próxima semana.